Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hubo sesión en senadores y allí participó la senadora por la cuarta sección electoral, Felicitas Becar Varela. Con ella vamos a hablar. Felicitas, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, muy buenos días a los vecinos de Pehuajó, ¿cómo están? Muy bien. Felicitas, bueno, con por supuesto algunas restricciones y algunos cambios en el funcionamiento, sesionó de todas maneras la Cámara de Senadores. Bueno, sí, ayer se empezó a mover el tema del funcionamiento de las dos cámaras que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hace 2 meses, si ustedes piensan que la apertura de sesiones fue el 1 de marzo, desde entonces no había actividad en la Cámara, la verdad, una vergüenza provincial que esto suceda porque en el medio apareció el coronavirus y se declaró esta pandemia. Y a partir de la declaración, en un primer momento, bueno, las complejidades determinaban a ver cómo seguíamos trabajando y cómo hacer y demás, pero pasado un tiempo prudencial y avanzando en el ordenamiento y demás, veníamos insistiendo en que la Cámara debía funcionar justamente porque desde la oposición, que formamos Conjuntos por el Cambio, veníamos presentando muchísimas iniciativas para poder aportar y ayudar en la toma de decisiones en el manejo de la pandemia en la provincia de Buenos Aires, incluso no solo en los temas sanitarios, ¿no?, sino en temas de asistencia social, en temas educativos, en los temas que tienen que ver con lo económico, que claramente hoy estamos entrando en una crisis muy complicada. Y sin embargo, nuestros proyectos en un primer momento ni siquiera eran recibidos, después empezaron a habilitar por presión incluso nuestra, que se recibieran por mail, y que habilitaran una plataforma para poder mandar nuestros proyectos y darle ingreso, y bueno, y también el tema de las sesiones. Finalmente, ayer logramos que se sesionara después de 2 meses, pero simplemente para modificar el reglamento y habilitar las sesiones de manera presenciales y ser integradas de manera virtual para aquellos que no pudieran acercarse a ocupar sus bancas como corresponde, porque creemos que la representación parlamentaria es en el recinto, es en las bancas, y para eso nosotros somos servidores públicos y cumplimos un servicio esencial que es la República, que es sostener la división de poderes, hacer los aportes y sobre todo el control, ¿no? Porque en esta época de emergencia y de crisis también hay mucha compra, hay muchas cuestiones que merecen ser controladas. Así que bueno, logramos que se pusiera en marcha el funcionamiento a través de la presencia en las cámaras, y los que no pudieran llegar lo hacían de manera remota. Y en este sentido también a mí me deja un sabor amargo la cuestión, porque habíamos determinado en legislación general un dictamen con las dos fuerzas, que la sesión iba a ser de este modo, ¿no? Los que pudieran estar presentes en sus bancas y las personas que fueran de riesgo o estuvieran a demasiados kilómetros de distancia que realmente no pudieran llegar, iban a hacerlo de manera remota. Cuando nos vamos a sentar, nos encontramos que se había dispuesto un show de video walls y cámaras y, bueno, toda una parafernalia de cuestión donde claramente uno no podía sentarse en su banca. O sea, estaba restringido el acceso a que los legisladores nos sentáramos en nuestras bancas como habíamos acordado. Y en esto me duele no solo no poder ocupar mi banca, que bueno, al estar de manera afuera y cumplir el rol que tengo que cumplir, lo podía solucionar. Lo que me duele es el dispendio de recursos económicos. Sinceramente me parece que la provincia de Buenos Aires no está en una situación de semejante despliegue y derroche de recursos que en un contexto donde las personas están perdiendo sus trabajos, las empresas están pasando por muchísimas dificultades, las necesidades no están pudiendo ser cubiertas, gastar semejante cantidad de recursos en una legislatura para que una persona pueda ver por un video wall al resto de los senadores, cuando los senadores podían estar sentados en sus bancas, a mí, pero esto es una opinión personal, me parece una falta de austeridad que realmente no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso es una opinión personal. Esto se hizo ayer
para este primer reencuentro, digamos, luego de haber suspendido toda la actividad. Exactamente. A ver, que la cuestión funcione de manera remota y tener que instalar un nuevo software o un programa para que las sesiones puedan funcionar así, me parece lógico en este contexto. ¿Por qué? Porque si la situación se llegara a agravar en un futuro y realmente no hubiera, los senadores o los legisladores no pudieran acceder por causas realmente extraordinarias, hoy todavía todos podemos circular con protocolos y andar en nuestros autos y subirnos y trabajar y hacer lo que tenemos que hacer, porque para eso estamos. Entonces, que se pusiera un programa especial para poder funcionar de manera remota, yo no lo discuto porque me parece que tenemos que avanzar hacia esa innovación. Lo que no me parece es el dispendio de recursos en todo lo otro, cuando cada uno desde sus bancas con su computadora personal perfectamente podría estar presente en la sesión. Así que, y simplemente para modificar un reglamento, sobre todo que además tenía que ser presencial, para que a partir de la modificación de ese reglamento se pudiera sesionar de manera virtual. Estábamos modificando un reglamento de una manera que el reglamento no habilitaba. Entonces ahí hay como toda una discusión también de criterios, bueno, pero en pos de avanzar y de que las cámaras se pongan en funcionamiento, accedimos a esta situación. Bien. Ahora, de este modo, las comisiones ya pueden empezar a funcionar, también de manera remota, si así lo estiman los presidentes de las comisiones, y las próximas sesiones, que va a haber sesión la semana que viene, también van a poder funcionar de esta misma manera mixta. Bien. Felicitas, bueno, más allá de esto que tenía que ver con una cuestión de formas y de readaptar el funcionamiento de la Cámara, también y dentro del mismo trabajo que venías realizando, presentaste un proyecto que tiene que ver justamente con conocer la situación real de contagios, sobre todo en los barrios más poblados de Buenos Aires, donde al menos la información periodística da cuenta de que se está agravando y mucho la cuestión. Sí, como te decía Andrea, nosotros venimos presentando no solo pedidos de informes respecto a lo que se está haciendo y cuál es la situación del coronavirus en la provincia de Buenos Aires, sino además alternativas y propuestas para colaborar en este sentido, en tanto en cuanto nosotros creemos que se pueden aportar soluciones que además vengan a sumar a lo que es el aislamiento obligatorio. De hecho, el pedido del tapabocas obligatorio lo presentamos nosotros antes de que el gobernador lo declarara así. Y bueno, la asistencia del personal en los bancos y que los bancos sean una actividad esencial también fue una cuestión que nosotros venimos, y ni hablar del tema de la situación de la liberación masiva de presos. Yo estoy trabajando en la Comisión de Seguridad, en una Comisión de Seguridad que armamos de hecho en el bloque con 3 senadores más para poder para avanzar en esas cuestiones que por suerte finalmente la presión de la ciudadanía y haber expuesto el tema y haber pedido el informe y la gravedad de la intervención del Ejecutivo en ordenarle al judicial que recomendar liberar presos, bueno, por suerte hemos logrado que eso se frenara. Después avanzamos en la cuestión de la liberación también del personal policial que fue reincorporada a la fuerza, personal policial que había sido removido de su cargo por investigaciones en asuntos internos por estar complicados en distintos delitos. Así que también avanzamos en esas cuestiones. Y en este último tramo, donde, no sé si recuerdan cuando empezó todo lo del aislamiento y toda esta medida preventiva, ya mitad de mayo venían los picos más altos de contagio. O sea, del primer día de marzo que se decreta la cuarentena, ya se sabía que en mayo íbamos a pasar por esta situación. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo a la provincia es que nos informe qué cantidad de testeos se están haciendo en los barrios más vulnerables, porque sabemos la situación que se vive y la imposibilidad fáctica de cumplir con el aislamiento, además de la imposibilidad de tener la higiene necesaria para poder prevenir también la situación. Sabemos que en el territorio bonaerense hay 1.656 barrios populares, de los cuales 952 están en el conurbano bonaerense. Pero en el interior de nuestra provincia también encontramos barrios en situaciones precarias. Nosotros hemos hecho un estudio, yo estaba en el Consejo Provincial de Tierra y Hábitat de la provincia de Buenos Aires,
y trabajamos en los lugares con déficit habitacional o situaciones precarias, incluso en la ciudad de Pehuajó, y todos lo conocemos. Y en este punto entra un gran tema, porque el agua potable y las cloacas hoy devienen fundamentales a la hora de sanear o de prevenir un montón de cuestiones que tienen que ver con el contagio, no solo el coronavirus. Hablamos del dengue, el dengue está siendo una enfermedad muy complicada en este último tiempo que nadie le está prestando atención. Entonces, cuando nosotros hablamos de una deuda histórica que tiene la provincia de Buenos Aires con los barrios más vulnerables respecto a la situación del agua potable en las cloacas, y no hablemos del conurbano porque en Pehuajó tenemos el mismo problema, estamos reforzando como claramente las políticas públicas de los últimos 70 años en nuestra provincia no han ayudado a tener un sistema sólido para enfrentar, en este caso es una pandemia y es un virus muy complicado, pero ni siquiera las básicas necesidades de las personas de tener la dignidad de vivir con agua potable, corriente y cloacas, que los prevenga de todo el otro sistema sanitario, que es otra discusión aparte en términos de hospitales y de salud pública. Así que nosotros estamos pidiendo este informe porque nos preocupa, más allá de quedarse encerrados y quedarnos en nuestras casas, de qué manera nosotros podemos ayudar a que las personas que están en situación vulnerable y de riesgo de contagio, recordemos que las personas con mayor riesgo de contagio y de muerte eventualmente son los adultos mayores y las personas en situación de vulnerabilidad social. Después hay todo un rango de ciudadanos que podrán contagiarse, pero que no corren riesgo. De hecho, tenemos 7.000 y pico de contagiados confirmados, 300 y pico de muertes. Hay un gran porcentaje de la población que ni siquiera llega al hospital. Claro. Entonces, si nosotros podemos ayudar en términos de infraestructura y volcar todos los recursos, en lugar de un video wall, en una Cámara de Senadores, poner los recursos para solucionar el tema de que en los barrios populares haya agua corriente, agua potable, y se pueda prevenir con testeos masivos, detectar los focos y poder aislar a esos focos para que el resto de las personas que están en el barrio puedan volver a trabajar, puedan volver a circular. Bueno, creemos que ese es el camino en este momento, que ya sabíamos que se iba a venir el pico de contagios en la mitad de mayo. Bien. Felicitas, aprovecho la oportunidad que hablas de esta situación. En varias oportunidades, en las últimas intervenciones públicas, cuando se habla del sistema de agua y cloacas aquí en Pehuajó, el intendente manifestó que se hará una denuncia penal por la mala instalación de la planta de ósmosis inversa que se instaló en muchas ciudades. Pehuajó fue una de las últimas, pero que nunca se puso en funcionamiento. Habla de una estafa en la construcción, de una mentira en el anuncio, y Pehuajó sigue como hace más de 30 años sin una gota de agua. De hecho, hace minutos recibimos a una persona que se vino hasta la radio ya cansado de golpear puertas y a meses de no tener una gota de agua en ningún momento del día. ¿Se sabe si hay alguna denuncia presentada sobre esta obra? ¿Se sabe si en el resto de las ciudades donde se instalaron plantas de ósmosis ocurrieron los mismos inconvenientes que en Pehuajó? Yo quiero que los vecinos de Pehuajó nos hagamos la pregunta de por qué en las demás ciudades donde se instaló la planta de ósmosis inversa la planta funciona. Y que recordemos cómo los vecinos de Pehuajó hace un tiempo estábamos juntando firmas para que la cooperativa eléctrica le diera la bajada de línea de luz correspondiente para que la planta funcione de manera correcta. Simplemente preguntemos eso y que los que nos deben informar me parece que están en otro lado, de por qué eso no se hizo. La deuda de agua y cloacas es histórica. No pasa por casualidad lo que está pasando en Juan José Paso con el derrame de líquidos locales. No pasa por casualidad que la única planta de ósmosis inversa que se instaló en toda la provincia de Buenos Aires no funcione, o que digan que no funcionen, porque si claramente no se hicieron las obras que el municipio se había comprometido a hacer, y es difícil que la planta funcione correctamente. Desconozco en detalle y la cooperativa eléctrica para colaborar en la instalación, porque sé que en Chivilcoy se trabajó en conjunto y la planta funciona. Se trabajó en conjunto y la planta funciona.
En el INCO se trabaja en conjunto en la función. En Pehuajó, el único municipio que nunca quiso trabajar de manera conjunta con el gobierno, gobernadora María Eugenia Vidal, tiene los problemas que tiene con su planta de ósmosis inversa. Me parece perfecto que si hay alguna irregularidad se hagan las denuncias que corresponden. Pero también me parece que como ciudadanos nos debe un informe detallado y completo de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó a ver qué hizo y qué no hizo desde el día 1 que se firmó el convenio con APSA para hacer la bajada de la línea eléctrica a la fecha para determinar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Simplemente preguntémonos por qué siempre Pehuajó es lo que nunca anduvo con las obras de la provincia de Buenos Aires de la gestión de Juntos por el Cambio. Además de todos los defectos que nosotros podemos encontrar o de todas las cuestiones que la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó nos debe informar en un montón de otras instancias. Y ni hablar de por qué nos debe informar, por qué las cloacas de Juan José Paso todavía están rebalsándose. Es un impacto ambiental complicado, en una situación de dengue que sabemos que está complicada en la provincia de Buenos Aires, en una situación de coronavirus donde todo necesita estar aseado e higienizado. Entonces preguntémonos esas cosas y preguntémosle a quien nos deben informar. Y vayamos a la justicia todos juntos si hubo un error. O si hubo una estamos el problema del agua en Pehuajó. Bien. Felicitas como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Bueno, muchísimas gracias y les mando un saludo a todos los vecinos. Que tengas buen día, hasta luego. Adiós. Bueno, allí en el pequeño corte en el final la señal está en viaje, sabemos. Luego de haber participado de esta sesión, la senadora Becar Varela hablando de esta sesión en la que se encontraron justamente para reorganizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores y volver a trabajar en una observación personal en el sistema de cámaras que se utilizó justamente en el recinto, excesivo, costosísimo para los momentos que estamos atravesando. Por otra parte, también hablando de este proyecto en el que se está pidiendo información respecto de cómo se está trabajando en las zonas, sobre todo las más vulnerables, los barrios más vulnerables, y finalmente hablando también del agua, el agua como fundamental aliado para luchar contra cualquier tipo de contagios, en este caso hablando de lo que nos pasa en Pehuajó y dejando esa pregunta, ¿por qué de todas las plantas que se instalaron en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, solo la de Pehuajó no funcionó?